Vamos con los 20 segundos, por favor, dale. Salud no fue mal, viene una quinta ola, ya la anunciaron, y el hospital tiene director, pero no tiene funcionamiento. Y un El de Montero estoy hablando. Sí, el hospital Óscar Urenda, y un hospital con 200 camas, equipado, que estaba en funcionamiento, que el gobierno con Estuvo la anuencia, trabajando un largo tiempo. 300 vidas salvó, Carlos, cuando estuvo abierto. Y me atrevo a decir, Carlos, que debe ser el hospital mejor equipado hoy de Santa Cruz. Sí, por supuesto. Y es un hospital grande. Cuando uno mira y compara, el japonés tiene 220 camas, el San Juan de Dios tiene 240 camas, y este tiene 200, y tiene equipo moderno. ¿Por qué no funciona? Por una sencilla razón, Carlos, porque no se inscribió en el POA 2022. Uno dice, pero esto puede suceder. Sí, sucedió. El año pasado, y no fue por falta de alerta, cuando hacía mención al otro artículo de los 100 días, precisamente alerté que si no había un proyecto de implementación, el hospital corría el riesgo de no funcionar. Y ahora están en todo este desbarajuste, pasándose la bola entre el gobierno y la gobernación, precisamente por falta de previsión. Es el mejor ejemplo de que vamos hacia atrás. Un hospital que estaba abierto, lo cerraron, 9 meses cerrado, 6 veces ha prometido Camacho que lo va a abrir en estos 9 meses hasta ahora. Y no se ve que lo vayan a abrir. Tienen director, pero no sirve de nada. ¿Los ítems ya llegaron o no llegaron? Carlos, el estudio que yo conocí de implementación decía que se necesitaba 650 personas para la implementación plena del hospital. Para que tengas una idea, acá en Santa Cruz, en el sistema público, tenemos un solo acelerador lineal para tratar el cáncer. El segundo lo tenemos en Montero, encerrado. Entonces, tiene helipuerto. Qué paradoja, ¿no? Tiene helipuerto. Entonces, va a tratar enfermedades complejas de corazón, temas neurológicos, cáncer, no solamente es el tema del COVID. Y no hay señales. Ese es un proyecto que nace en la gobernación y se suma el gobierno nacional, ¿no? Sí, y hay que reconocerlo, esa es una idea, y yo doy fe de Rubén Costa. Sí. Rubén, contra hasta las instancias técnicas, apoyó ese proyecto, y el finado Óscar Urenda. Hay un video de tu programa, yo lo saqué el otro día, cuando Óscar Urenda va y presenta la maqueta en Montero. Y claro, cuando ves una maqueta, un tremendo hospital, decís, es imposible, de las tantas mentiras que hacen los políticos. Es cierto que después de hacer el proyecto diseño final, cuando vimos que costaba $50 millones, era muy difícil hacerlo. Ahí Evo Morales, después de un incidente con el ex gobernador Costa, llamó para ser parte del proyecto. Quedaron 50 y 50, después terminó financiándolo el gobierno nacional, es cierto, pero independientemente de aquello, son $70 millones invertidos, un hospital que se ha construido, que es muy necesario. Hoy nuestros hospitales aquí están desbordados todos. Y que se llama Hospital de Montero, se llama Óscar Urenda. Es lo único que ha hecho Camacho, quitarle el nombre merecido además de Óscar, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, Carlos, más allá del hospital, creo que grafica cómo está la salud del departamento. Y es muy terrible porque si algo nos ha hecho ver la pandemia es que la salud, más allá de las declaraciones en la Constitución, que es primera prioridad gubernamental y cualquier cosa, es que cuando no hay salud la gente pierde la vida, y eso es lo que está pasando. Sí. Y no solamente por el COVID. Año entero para hacer diagnóstico de seguridad ciudadana y no tiene idea de qué van a hacer. Mira, yo saqué las 10 promesas incumplidas del gobernador Camacho. Me leí todo su programa de gobierno, solo del año 2021. Y en su programa de gobierno, creemos, decía que el 2021 iban a implementar un programa de serenazgo vecinal. Lo cierto es que no hay plan de seguridad ciudadana. No hay. Absolutamente. El otro día colegas tuyos le preguntaban al secretario de Seguridad Ciudadana ¿por qué no se ha convocado al Consejo de Seguridad Ciudadana mínimamente para exigir cuentas? No han convocado siquiera. Hasta ahora, una. Más allá que la ley te obligue.
hacer no sé cuántas sesiones cada año, hasta ahora una. Ni siquiera para decirle al comandante de la policía, oiga, ¿qué pasa a los de la justicia? ¿Qué pasa aquí? Yo soy el gobernador, ¿cómo estás? Mucho gusto. Una. El secretario ha dicho que este año se dedicaron a hacer el diagnóstico, no estoy bromeando, están ahí sus declaraciones, y que están recopilando la información y que probablemente a fin de mes van a convocar el primer Consejo de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, la gente no puede esperar. En Montero, ayer ha habido el segundo intento de rapto de una niñita. Sí. La madre la salvó, terminó acuchillada. Sí. Y se están creando instancias de autoprotección ante la indefensión. Y la gobernación no dice nada, es la inercia total. Narcotráfico y prostitución están a la orden del día y tráfico de blancas, ¿no? Y sobre todo el microtráfico en las escuelas, Carlos. Sí. Que es un campo donde usted ha escrito mucho. Sí. Entonces eso se está expandiendo. Sí, el tema del microtráfico es terrible, terrible, terrible. Y ahora hay tecnología, ahora no es tan difícil, Carlos. Hay que incorporar y tampoco es que la gobernación lo vaya a hacer todo, pero tiene que tener iniciativa. Aquí yo creo una buena alianza en la ciudad entre la alcaldía y la gobernación. Pueden poner cámaras en todas las unidades educativas. Pero si la alcaldía y la gobernación, en época de ustedes, incluso lo hemos reclamado, los cachivacheros y la venta de cosas robadas siguen. Y no pasó nada. Y la alcaldía de Percy Fernández, durante todo el tiempo que estuvo, nunca le importó lo que pasaba ahí. Sí, porque ¿Ustedes no pudieron hacer nada? Sí se hicieron, ¿no? Algunas cosas importantes. Por ejemplo, en materia de dotación. Es cierto también, Carlos, que las atribuciones efectivas de la Ley de Seguridad Ciudadana son muy pocas, ¿no? Son pocas. Para los gobiernos municipales y para las gobernaciones. Y esta forma centralista de que solo hay que poner plata. Pero hay herramientas, y aquí hay una cosa importante. En el Estatuto Autonómico aprobado, que fue una de las disputas más grandes, en el Estatuto Autonómico aprobado te da herramientas en seguridad ciudadana. Inclusive podés crear más instancias de las que tenés. El problema es cuando no se tiene ideas de qué presentarle a la ciudadanía, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de las mafias de narcotráfico, estamos hablando del microtráfico, estamos hablando de rapto, estamos hablando de la violencia machista, cómo se ha extendido, Carlos, desgraciadamente somos el departamento con más índice de violencia de género. Y eso se hace con educación, básicamente, no es reprimiendo, eso es con educación, eso es llegando a las escuelas, a los colegios, con programas. Sin duda, y esa es la visión que hay que tener de la seguridad ciudadana, no solamente policíaca. Sí. El tema del el famoso decreto muestra la pérdida de la institucionalidad, porque no es otra cosa, es decir, me molesta Mario Aguilera porque no me apoyó en tal oportunidad y porque además conversó con estos otros y yo no quería que conversen, conversó con el enemigo y terminó desconociéndolo. Muestra el temperamento de Camacho, ¿no? Ajá. Hay una... Y el de Aguilera también, porque Aguilera no pegó un manotazo en la mesa y dijo, hey, ¿nos eligieron juntos? Sí, pero lo hicieron los periodistas, ¿no? Cuando llegó Camacho de Brasil, dijo, a Aguilera lo elegí yo. Y un periodista, no sé quién, ahí dijo, oiga, pero ¿no lo eligió el pueblo? Y Camacho no supo qué responder. Pero al margen de aquello, muestra el caos institucional. Una ley es vigente desde que se publica. Sí, señor. Una ley no se puede despublicar, o cualquier norma, un decreto. Se tiene que abrogar, independientemente del motivo que usted haya puesto. Acá subieron, lo bajaron, pero detrás de todo eso estaba el tema del conflicto entre Camacho y Aguilera, ¿no? Que era ya secreto a voces, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser? Yo no me explico eso. A ustedes en el gobierno municipal creo que los enjuiciaron en 35, 38 oportunidades. No entró nunca la fiscalía, ni la policía, ni nadie. Cuando querían algo de ustedes, les pedían un informe y ustedes se lo entregaban. Aquí se entraron como Pedro por su casa con el apoyo del gobernador. ¿Cómo puede ser? Porque yo creo que la fragilidad institucional de la gobernación hoy da pie a hacer esas cosas, Carlos.
Pero es que se entraron primero por la denuncia de la publicidad y después, como ya conocían el camino, cuando Camacho hizo esto, se le entraron igual. Precisamente porque Camacho se mueve por el odio, hace la denuncia, cree que eso nunca le va a rebotar y le termina meses más tarde explotando en la cara, ¿no? Es penoso que ver fiscales, policías se entren a una institución que goza... A un gobierno. A un gobierno, a nuestro máximo gobierno departamental. Claro. Ha sido penoso, a mí me dio pena ver aquella imagen, pero creo es el cálculo, ¿no? Ese cálculo cortoplacista que dice, no importa con tal de destruir al enemigo. Entonces Camacho piensa que eso le ayuda para desmejorar la imagen del antecesor y lo que está haciendo es destruir la institucionalidad, el gobierno, y sembró un precedente que después terminó rebotándole a él. Sé que hay una encuesta que decidieron no publicar, porque así son, del día siguiente de la decisión del sistema judicial de declarar inocente a Rubén Costa con relación al estatuto. Al estatuto. El estatuto existe. 10 años lo han entonces, dice que el número le sale bien a Costas y que hubo una solicitud de que no se publique. Mire, no conozco esa encuesta, pero bueno, son... No sé si está como llegó a estar, sí. Pero hey, nadie se acordaba de él, sí. Lo tenían ahí, lo reflota con un juicio y ahora resulta que gana. Esto era inaudito que se les ocurra decir que es ilegal. Y además creo que más allá de las cuestiones judiciales y toda la controversia que hay sobre la independencia o la falta de independencia de la justicia, creo que reivindica a Rubén, ¿no? Que en el último tiempo recibió muchísimas críticas, creo que también la expectativa sobre el estatuto que se generó en buena parte de la sociedad cruceña hace que el estatuto constitucionalizado no termina de satisfacer a todos. Pero era el estatuto posible. Exactamente. Cuando uno mira en perspectiva mucho más amplia, entiende todo el proceso, ¿no? Claro. Y los pasos irreversibles que se han ido dando. Era un juicio ahistórico este último, yo también soy parte de aquello. Sí, pues. Entonces, yo le decía a los fiscales el día de las conclusiones, le decía, es inverosímil que hubiéramos pasado 14 años, porque entre el juicio por el referéndum y el juicio por el estatuto son 14 años, Carlos, ¿ya? 14 años que nos vamos a presentar durante esos 14 años a la Fiscalía cada 15 días para probar que no nos hemos fugado. Nuestros bienes, mi casa está anotada, los inmuebles de Rubén, de Rolly, están anotados preventivamente. Una década llevamos 50 en los bancos porque están congeladas nuestras cuentas, pero nunca lo hemos utilizado eso para victimizarnos, ¿no? Y les decía, pero al margen de todo eso y el perjuicio, el daño, ¿cómo ustedes quieren sostener que este estatuto, que ustedes dicen es ilegal, esté reconocido por la Constitución? Claro. Y haya una declaración ya de constitucionalidad plena. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? La judicialización de la política. ¿Y cómo explica un fiscal la judicialización de la política? ¿Cómo se justifica? No, fue penoso ver las conclusiones, no tenían ningún argumento, seguían leyendo la ley de descentralización administrativa de hace 15 años, yendo al rigurosismo que este decreto estaba vigente. No, señores, si esto no se le ocurrió a Rubén Costa de un día para otro, hay un proceso democrático, Carlos, hay referéndum. Pero además hubo una ingeniería de construcción del proceso autonómico y del estatuto autonómico que fue tremenda. Y además, que hizo posible que hasta el día de hoy no hay una sentencia de tribunal que diga que es ilegal, inconstitucional, que se dictó sin competencia, nada, Carlos. No hay nada, absolutamente nada. ¿Cuántos juicios le quedan? ¿A mí? A mí 4. 4. ¿Cuáles son? Me queda, hablando del sector productivo, uno del COSEN, del Comité de Semilla, ya, por aprobar unas resoluciones. Supuestamente somos los grandes violadores de la Constitución, ¿no? Después me queda otro por unas camionetas que se compró en emergencia
Otro, pues, las 40... No, otro, del CEDE. Aparte ya. de una emergencia, no me acuerdo si era del dengue o de la influenza. Y otro porque supuestamente no le dimos una información a una entidad del gobierno. Juicio, estúpidos, ¿no? Sí. Y el último, para terminar... Pero antes, me olvidaba algo importante, una anécdota. En el juicio, me acuerdo porque Carlos Dagdú me lo resaltó al final. En el juicio yo hice una comparación. Que está, mire, grandes cruceños, ¿no? La verdad que es un maltrato. Habrá que escribir algo sobre eso. Uno se nos murió en el camino, el general Elías Eduardo. Pero yo hice mención a algo. Le decía a los fiscales, porque tenía bronca, la verdad, ¿no? Le decía, mire, a ustedes nos enjuician en este juicio del estatuto por haber creado la Gaceta Autonómica. Ese es el tema central. Porque ahí se publicó el estatuto, la ley 001 y todo lo que vino después, ¿no? Nos enjuician porque dicen que la Gaceta es ilegal. Nos están enjuiciando por eso. 10 años más tarde hemos llegado a un tribunal que nos está sentenciando, a punto de sentenciar. ¿Y saben qué? Al gobernador de ahora, ustedes mismos lo enjuician por haber incumplido la Gaceta que nosotros creamos y que ustedes dicen que es ilegal. Pónganse de acuerdo, le dije, de que no se puede decir es esto y lo contrario. Sí, señor. Sí. Y ahí todos miraron y fue un momento ahí. Y el último, hay una pérdida de autonomía, hay una pérdida de institucionalidad autonómica en Santa Cruz, muy clara, muy notoria. Y el tema, Carlos, es que la autonomía se la tiene que gestionar. Sí. Si no se la gestiona, se la pierde. Uno mira y dice, ¿cuál es el papel de Santa Cruz hoy gravitante en el país respecto a la autonomía? En cualquier otro campo tampoco. Ninguno. ¿Cuál es la utilidad que está sintiendo la gente para resolver los problemas hoy? Ausente en la educación, en la salud, ya vemos lo del hospital, en la inseguridad ciudadana, en los temas productivos. Entonces dice la gente, nuestra autonomía tiene que ser útil, Carlos. Para eso la generación de ustedes, más allá de cuando se hizo el referéndum, el cabildo y todas estas cuestiones, la generación de ustedes es la que construye el pensamiento político, es la que termina de darle forma a esa ingeniería constitucional y todo. Se nutre porque más allá de lo jurídico y de estas cuestiones, es el concepto político de la región. Entonces, yo creo que inclusive no gestionar la autonomía es ir en contra de ese legado que es un patrimonio común de los cruceños. Hayamos votado sí en el 2008, hayamos votado no el 2008, creo que la autonomía se constituyó al final en un patrimonio común, que ni siquiera es de Rubén Costa. Rubén Costa es el líder más importante y eso la historia seguramente lo va a escribir así, no hay nada que negarle aquello. Más allá de todo el desgaste, las críticas que haya ponido, Rubén Costa es el líder más importante de la autonomía. Pero no es el único, hay todo un pensamiento político, hay una generación, que es la generación de ustedes, que hacen posible la autonomía. Y esa autonomía ahora hay que gestionarla, hay que darle más competencias, más recursos, hay que discutir. Contenido. Exactamente, eso tiene que ser. Hoy son 36 competencias, el día de mañana tienen que ser 45 y tenemos que ir así. Sí. Y tienen que responder a las necesidades sociales de la gente y mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que pasa? Camacho tiene un problema, el adanismo, ¿ya? Por eso quiere destruir a Rubén. Sí. Entonces quiere ser el único. Sí. Y en esto uno tiene que entender... Y el primero. Por supuesto, y en esto uno tiene que entender que en democracia se construye sobre lo que han hecho. El que venga después de Camacho tendrá que construir, ojalá, sobre los buenos cimientos que deje Camacho. Creo yo, y ese es el ánimo del artículo, de hacer ver las cosas que están mal, pero que todavía hay 4 años por delante para cambiar. Seguro. Le agradezco por venir. Vamos a hablar de federalismo en otra oportunidad, pero no correspondía aquí porque es algo que uno no encuentra dónde meterlo. ¿Ok? Gracias. Mucho gusto, Carlos. Gracias. Gracias. Vamos.